Las minorías en los Estados Unidos. De acuerdo con el censo 2000 en los Estados Unidos, cerca de 2/3 de los norteamericanos se identifican como blancos y cerca del 12% se identifican como afroamericanos. Un porcentaje similar se identifican como hispanos y aproximadamente el 4% como asiáticos. Menos del 1% de los norteamericanos se identifican como indios, nativos de América o nativos de Alaska o de Hawái. Aproximadamente el 2% de americanos se identifican como pertenecientes a más de un grupo social. El aumento de las minorías. El crecimiento futuro de la población en América vendrá de esos grupos actualmente en la minoría. La población afroamericana demuestra un crecimiento del 14%. La población asiática ha experimentado un aumento de 50% en la década pasada y se pronostica que para el año 2020 se doblará para representar el 8% de la población total. En la última década, el número de hispanos en los Estados Unidos ha crecido en un 58%. Se espera que la población de minorías en los Estados Unidos crezca de 10.9% para el año 2020. Considerando estas tasas de crecimiento, no es sorprendente que la composición étnica de la población joven en los Estados Unidos sea considerablemente diferente de la composición étnica de la gente de mayor edad. Si observamos el 25% de norteamericanos que están actualmente bajo la edad de 25 años, cerca de un tercio de estos adultos jóvenes son afroamericanos e hispanos. En la población total, solamente cerca de la cuarta parte de norteamericanos son afroamericanos e hispanoamericanos. Los grupos minoritarios se concentran en áreas específicas a través de Estados Unidos. Las minorías ahora representan la mayoría de la población base en Los Ángeles y Miami, y el más del 60% de la población de ambas ciudades está compuesto por hispanos, afroamericanos y asiáticos. Aproximadamente la mitad de la población en la ciudad de Nueva York se compone de hispanos, blancos y asiáticos. Los afroamericanos tienden a vivir en zonas urbanas. Cerca del 50% de afroamericanos viven en los 15 primeros mercados de Estados Unidos. La población de asiáticos está concentrada en 5 estados. 75% de todos los asiáticos viven en California, Hawái, Nueva York, Illinois y Washington. Poder adquisitivo. Las minorías han crecido no solamente en número, sino también en su impacto económico en la sociedad. La Oficina del Censo informa que el ingreso promedio en Estados Unidos hoy es de $43,000. El grupo del censo de los hawaianos asiáticos y americanos nativos tiene un promedio de ingreso familiar más alto que el promedio en Estados Unidos, $45,904. El ingreso medio de una familia asiática es casi 20% más que el de los Estados Unidos, y más del doble de asiáticos poseen una licenciatura comparados con el resto de la población. El promedio de ingresos en los hogares blancos demuestra ser ligeramente más altos, de aproximadamente $44,266. El promedio de ingresos con un hogar negro es de $30,439 y para hogares hispanos de $33,447. En más de 40% de los hogares afroamericanos hoy se consideran miembros de la clase media, y el 75% de parejas casadas negras son dueños de sus propias casas, aunque existen desigualdades en el ingreso de los diferentes grupos étnicos. Esto también cambiará en el futuro. El poder adquisitivo es una medida de ingresos personales o domésticos en un lugar de todas las fuentes menos los impuestos personales y otros pagos de impuestos, también conocido como ingreso disponible o ingreso neto. El poder adquisitivo de los norteamericanos en el año 2000
fue de 7 trillones de dólares. La población de blancos representaba cerca del 75% de la población y cerca del 80% del valor adquisitivo total. Los consumidores afroamericanos tuvieron poder adquisitivo de 572 billones de dólares y los hispanos poder adquisitivo de 453 billones. El poder adquisitivo de los asiático-americanos fue de 254 billones y los nativos norteamericanos con poder adquisitivo de cerca de 35 billones. Los estudios han examinado que gastan su dinero los diferentes grupos étnicos y estos estudios muestran que no hay diferencias en el gasto por cápita por grupo étnico para una variedad de categorías, incluyendo artículos caros como aparatos eléctricos, muebles y artículos de bajo costo como comestibles. En pocas categorías existen diferencias en gastos y propiedad. Por ejemplo, el porcentaje de posesión de seguros de vida son similares para afroamericanos y blancos. El 88% de blancos y el 85% de afroamericanos tienen pólizas de seguros. Solamente el 58% de hispanos tienen seguros. Hay leves diferencias en propiedad de tarjetas de crédito y el uso entre grupos étnicos. El 63% de blancos tienen tarjetas de crédito, mientras que solo el 53% de afroamericanos y el 49% de hispanos tienen una. El uso de tarjetas de crédito también es variado por grupo. Los afroamericanos y los hispanos muestran menos probabilidades que los blancos de utilizar tarjetas de crédito para compras grandes. En cambio, los afroamericanos y los hispanos prefieren ahorrar su dinero para artículos caros. Los grupos minoritarios representan una mayor influencia de compra que los blancos en varias categorías. Por ejemplo, 55% de los dulces de chocolate Snickers se compran por afroamericanos. Los afroamericanos también tienden a gastar más que el norteamericano normal en artículos de uso personal, como jabón y champú, accesorios para mujer, joyería y ropa para niños. Los afroamericanos y los hispanos frecuentan restaurantes de comida rápida con más frecuencia que los blancos. Un estudio reciente mostró que la tasa de crecimiento para la compra de automóviles nuevos por los afroamericanos es 12 veces más que la tasa de los blancos. Mercadotecnia y publicidad a las minorías. La mayoría de los publicistas no señalan específicamente ningún grupo minoritario. La mayoría de los publicistas que específicamente señalan a la población de minorías identifican los hispanos como su primer grupo minoritario, con los asiáticos identificados como su segundo grupo más importante y con los afroamericanos, que es el grupo más grande, como su tercera prioridad. Otros grupos, como los nativos americanos, son raramente el objetivo y grupos que se pueden considerar como blancos, pero no se identifican étnicamente con blancos, por ejemplo, europeos del este e individuos del Medio Oriente. También ellos son raramente el objetivo. Gastos de publicidad o promoción. Los modelos de gastos de publicidad hacen resultar aún más la falta de reconocimiento de las minorías por parte de los publicitarios. Aproximadamente 280 billones de dólares se gastó en publicidad en 2001. Menos de 500 millones se gastaron en los medios dirigida a los asiáticos. De este total de gastos en la publicidad, solo el 1.3% de todos los dólares de publicidad se dedicó al grupo étnico específicamente. La paridad de publicidad sugiere que la publicidad dirigida a grupos minoritarios aproximadamente debe ser igual al porcentaje del ingreso nacional ganado por las minorías. Uso de los medios de comunicación. Algunas personas rechazan las ideas de paridad publicitaria específicamente porque las minorías probablemente son expuestas a los mismos mensajes que los blancos.
La naturaleza de un medio de comunicación es llegar el anuncio a las masas, sin importar la identidad étnica. Sin embargo, los estudios muestran que los grupos étnicos difieren un poco en sus hábitos con respecto a los medios de comunicación. Los blancos son más propensos a leer un periódico que los afroamericanos y los hispanos. Más de la mitad de los blancos, 54%, son lectores regulares de los diarios, pero solo alrededor de una tercera parte de los afroamericanos. La relación entre la etnicidad y los lectores regulares de periódicos diarios puede estar un poco relacionada con el estatus socioeconómico que compara a las minorías con los blancos. Es decir, mientras más alto sea el ingreso familiar, hay más probabilidades de que lean un periódico. Sin embargo, esta observación no explica completamente la diferencia en el electorado. Los afroamericanos de ingresos bajos son menos propensos a leer un periódico diariamente que afroamericanos con ingresos más elevados, lo cual concuerdo con el modelo socioeconómico. No obstante, los afroamericanos de ingresos más altos son todavía menos propensos a leer un periódico regularmente que blancos con ingresos altos. Por lo tanto, los periódicos parecen carecer algún aspecto específico de contenido o publicidad que aumentaría su atractivo para los afroamericanos.